Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva semana de capacitaciones del Club Peisa. Ya no sé por qué semana estamos, Pablo debe tener los números, ahora nos dirá qué número de capacitación es. Esta semana y seguramente la próxima vamos a trabajar sobre física y climatización, ¿sí? Así reforzamos los conceptos que todos los días utilizan para trabajar y por ahí está bueno volver a estudiar. Así que hoy, esta semana, le damos la bienvenida al profesor Pablo, a José, ¿están por ahí? Alani, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, se vino el frío. Mirá. De lujo. Todo Sí, se puso. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Bueno, ahora me saco, Ahora se porque no me voy a congelar. Me saco el saco, me pongo el pongo, dijo. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿En qué semana estamos entonces? No sé, vos sos el que lleva la cuenta de la... Sí, yo te digo, no sé qué semana, pero sí sé que esta es la reunión número 35. Sí, iba a decir 34, 35, sí. 35. Estamos mejor que Lelé Cristóbal, che, el que hace las comidas cada día de cuarentena, por YouTube. Mira, no lo conozco. Estamos mejor. Somos 149 en este momento, en todo el país. Ahí vi que entró Tulio desde San Martín de los Andes, Sí, está siempre gente de presente. Madrid, Río Gallegos, Chile, Río Grande. Bueno, y del Gran Buenos Aires, aguante el AMBA, que la estamos pasando furia, ¿no? Está duro. Está duro, ahora hay que cuidarse, Mendoza, de todos lados. Bueno, Bien. como bien dijo Analía, hoy empezamos con algunas presentaciones que las titulamos Física y Climatización. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de relacionar algunos conceptos de física con nuestro métier, nuestro oficio y nuestra actividad, que es la climatización. De manera de que podamos empezar a entender un poco cómo se da toda esta maravillosa, digo yo, interrelación, esta especie de danza universal, en donde todo se transforma y nada se pierde, ¿no? En donde lo que sube por un lado baja por el otro. Yo siempre digo de que la física es como un buen partido de fútbol, donde vos ves cómo se va armando todo, es una danza, van para un lado y para el otro. Y así es el funcionamiento de la energía. Y hay que entenderlo de esa manera. Cuando vemos que algo empieza a subir por un lado, tenemos que pensar por dónde está bajando, qué es lo que está bajando. Y este es un poco el espíritu de estas charlas que vamos a dar. Vamos a tratar de hacerlo en un nivel llano y conceptual, con poca fórmula, con poco trabajo matemático, pero sí acentuando la importancia de los conceptos, de qué es de lo que estamos hablando. Yo creo que es muy importante comprender todo esto, porque esto nos permite analizar cualquier inconveniente que tengamos o cualquier conversación con un posible cliente desde otro lado, desde otro punto. ¿Qué te parece, José? Me parece bárbaro. Vale, lo vas a hacer amigable, vos tenés una capacidad bárbara para eso, así que confío en vos netamente, Pablito. En vos confío, decía. Vos confío. Sí. Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando. Hablamos de calor, hablamos de caudal, hablamos de presión, hablamos de temperatura, hablamos de potencia, y todos estos conceptos están directamente relacionados. Hoy nos vamos a dedicar específicamente a calor. Vamos a tratar de después empezar a conversar sobre caudal y presión. Potencia es un concepto que va a estar rebotando en cada una de las presentaciones que hagamos. Pero
como dice aquí Claudio, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Y es así, a veces es impresionante. Yo a veces veo estas documentales que hay por Discovery Channel y qué sé yo, que te dejan la cabeza, yo digo, te dejan en alfa. Porque mirás eso, quedás asombrado, no te complica la vida. Claro. Y realmente somos un parpadeo, chicos, un parpadeo de luz entre dos oscuridades, ¿no? Hablamos de choque de galaxias y bueno, y nosotros mientras tanto nos hacemos problemas para llegar al fin de mes. Bueno, comencemos. El concepto que vamos a tratar de trabajar es el concepto de calor, como primer tema, y que además es el concepto fundante de nuestra actividad. ¿Qué sería de nosotros si no vendiéramos calor? Entonces, ¿qué es el calor? El calor es un tipo de energía. Esa energía se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Existe esa transmisión de calor, existe esa transmisión de energía cuando hay un desbalance térmico entre dos cuerpos. Podemos tomar como, en nuestro caso, un cuerpo sería la masa de aire de una casa-habitación. Y el otro cuerpo por ahí podría ser el radiador, o podría ser el piso radiante, o podría ser una chimenea con el fuego prendido, ¿cierto? Entonces, cuando hay un desbalance de energía térmica entre dos cuerpos, se produce una transferencia de energía que llamamos calor. ¿Qué es en definitiva? ¿Por qué un cuerpo está caliente? Un cuerpo está caliente cuando hay una determinada energía cinética intermolecular, es decir, cuando empiezan a vibrar, a moverse de una manera más o menos agitada las moléculas que componen esa sustancia. Entonces, acá hay una pequeña, para entrar en la gastronomía, ustedes saben que a veces en el chat alguien dice, che, no mostremos tanta comida en el WhatsApp, ¿no? Que al final cuando busco algún concepto o algo que dijo alguno de los compañeros, no lo encuentro. Pero bueno, nos regodeamos viendo todo el tema de los asados que se hicieron este domingo, por ejemplo. Pero hay un ejemplo. Si cocinamos un pescado, digamos, envuelto en aluminio, como muchas veces se hace, al sacarlo del horno, directamente vos dejás la fuente arriba de la mesada y con las manos agarrás y abrís el papel de aluminio y directamente está frío. Perdió temperatura. En cambio, el pescado, si lo tocas, te quemás. Si lo comes, te quemás. Tenés que esperar un poco. Esto es uno de los fenómenos que se dan a partir de un concepto que es el concepto de calor específico. Entonces, todos los materiales tienen distinta capacidad de almacenar calor. Unos se calientan más rápido que otros, pero también se enfrían más rápidamente. Entonces, esa capacidad de almacenar calor es mínima, es menor que la de otros. Acá tenemos un ejemplo. Si yo agarro un tenedor, una cuchara, y la pongo sobre la hornalla, al cabo de muy poco tiempo, la cuchara me va a quemar la mano. ¿Por qué? Porque el fuego, la llama, que es producto de una combustión y que tiene gran temperatura, empieza a calentar la punta de esa cuchara que está sobre la llama y se empieza a generar una vibración de las moléculas que componen esa barra de hierro. Y entonces las primeras que se calientan empiezan a vibrar y hacen vibrar por contigüidad a las siguientes y al cabo de un rato, de unos minutos, toda esa barrita de hierro tomó temperatura. En este caso, la dejamos sobre la mesada y al cabo de muy poco tiempo la agarramos y está relativamente fría. Cosa que no sucede, por ejemplo, si tomamos la misma cantidad de sustancia, la misma masa de agua. Va a tardar más en calentarse que el hierro y también va a tardar más en enfriarse.
Entonces, entregándole en el horno la misma energía al papel de aluminio y al pescado, como el pescado tiene una gran composición de agua, y el agua tiene un elevado calor específico, es decir, tiene una elevada capacidad para almacenar calor, el pescado se va a mantener caliente. Tardó más, ¿eh? También cuando puse la fuente en el horno, el aluminio se calentó mucho más rápidamente que el pescado. ¿Se entiende esto? Es decir, esto nos lleva al concepto de calor específico, que es la capacidad que tiene una sustancia para almacenar calor. Y acá tenemos un ejemplo. Si tomamos como el calor específico del agua, el calor específico del agua es 1, su valor es 1. Y sin embargo el del hierro es 0,1, casi 10 veces menor capacidad de almacenar calor. El del aluminio es 0,217, menor todavía, es decir, mayor que el hierro, pero menor que el del agua. Y así vemos la madera o el aire seco, es decir, estamos hablando de calores específicos bajos. Pero encontramos una sustancia barata, muy común, existente en todo el universo, que es el agua, que además tiene esa capacidad, que es la capacidad de tener poder almacenar gran cantidad de calor. Tal es así que tomamos al agua como el estándar del calor específico y decimos que el agua tiene un calor específico de 1. De ahí para abajo están todos los otros cuerpos. ¿Se entiende? Bien, estamos viendo. ¿Está? Entonces, ¿por qué utilizamos el agua? Y porque el agua tarda más en calentarse, pero tarda también más en enfriarse. Si yo la misma cantidad, la misma masa de hierro que puse en el fuego, la pongo en agua, y bueno, no puedo volver a agarrarla a los 3 minutos, como si una cuchara se enfrió. En cambio el agua sigue caliente y me quemo. ¿Está claro? Ok. Entonces, ¿por qué usamos el agua? Porque tiene elevada capacidad calorífica, por lo tanto la usamos como transporte de la energía desde el lugar en donde la producimos a través del quemado del combustible hacia el lugar en donde la utilizamos para transferirla, o bien al agua en el caso de calentamiento de un radiador o de un serpentín de un tanque para generar agua caliente sanitaria, o bien de un radiador o del piso radiante para generar calor en un ambiente. Aprovechamos esa gran capacidad que tiene el agua de absorber el calor y de ir entregándolo de a poco, y gran cantidad de calor, la aprovechamos para uno de los fines que nosotros necesitamos. No es que a alguien se le ocurrió, no. Digamos, esto ha sido a través de la experiencia desde el hombre primitivo, ¿no? Fíjate vos, en alguna época, para calentar la cama los días de frío, se ponía un ladrillo caliente. El ladrillo se envolvía en papel. Yo me acuerdo que cuando iba a dormir a la casa de mi abuelo, cuando yo era chico, éramos 4 hermanos, cuando llegábamos era una fiesta para mis abuelos, éramos los únicos nietos, y cuando era invierno, que mis viejos aprovechaban y nos dejaban en lo de la nona y el nono, como le decíamos nosotros, a la noche mi abuelo tenía unos ladrillos refractarios, de esos que se usaban para hacer hogares, lo ponía arriba de la hornalla, lo calentaba bien, después lo forraba con papel de diario, nunca me voy a olvidar en mi vida el olorcito al papel de diario tostado, y lo usábamos como ladrillo, como si fuese una bolsa de agua. Ahora, más capacidad de almacenar calor tiene el agua. Es mucho más, en muchas familias esto se hacía con una botella de agua, y después surgió la bolsa de agua. ¿Y por qué? Porque tarda más en enfriarse que un sólido. ¿Está? O sea que cronológicamente vino el ladrillo, la botella y la bolsa de agua caliente. Exacto, y ahora algunos tienen la eléctrica, ¿no? La almohadilla. La almohadilla eléctrica. Pero bueno, el agua ganó todos los premios. Con el agua se mantiene caliente más tiempo y nos permite calentar la cama, en este caso de lo que fue. Y de aquí sale lo que ya vimos en más de una oportunidad. Se toma como referencia al agua para definir otra
otra magnitud, que es la caloría. ¿Qué es la caloría? Nosotros el calor lo medimos en calorías. Es la cantidad de calor, a la cantidad de calor la llamamos Q cuando vemos una fórmula, necesaria para elevar 1 grado centígrado. Los físicos hicieron la prueba, como dice acá en la lámina, entre 14,5 y 15,5. Ese es el estándar que toman. 1 kilo, 1 litro de agua a presión atmosférica, es decir, a nivel del mar. Acá todos hablan de la botella de Ginebra Bols de barro. Se ve que le deben haber contado, no creo que la hayan... No se rompía tan fácil, debe ser, ¿no? Pero son cosas, ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y han cambiado tanto las cosas, pero para los que tuvimos algunos años y vivimos otra cultura, que era más no era una cultura del consumo, era una cultura del reciclado, ¿no? Qué sano, ¿no? Y vimos todo esto, nos parece mentira, ¿no? Esto de poner un ladrillo arriba de la hornalla y después envolverlo con papel de hielo y lo metían dentro de una media, por lo que estaba agujereada. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuál es el tema que vimos? Es la capacidad que tiene el agua, por sobre todas las sustancias, de absorber el calor. Ahora, el calor se transmite. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo enfrío algo, yo coloco 2 bloques, uno caliente y otro frío, 2 ladrillos, ponele, ya que estábamos hablando de esto, uno lo saqué de la hornalla, el otro estaba a temperatura ambiente y los pongo uno al lado del otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿El frío está enfriando al caliente o el caliente está calentando al frío? Esto es la segunda ley de la termodinámica. Siempre, siempre el calor se transmite desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Siempre. Y la velocidad de esa transferencia de energía es directamente proporcional a la diferencia de temperatura. Un radiador rinde mucho más, tiene mucha más transferencia de calor cuando nosotros lo encendemos y la casa está fría, que cuando la casa empieza a climatizarse. Por eso es que a medida que la casa empieza a climatizarse, el retorno que vuelve a la caldera vuelve de mayor temperatura. ¿Por qué? Y porque no hubo una transferencia de calor hacia el ambiente como la hay cuando la casa está fría. Yo llego después de un fin de semana a mi casa, enciendo la calefacción, está todo frío, el agua que vuelve a la caldera vuelve con un retorno de temperatura baja. ¿Por qué? Porque está entregando calor al ambiente. A medida de que el ambiente se va calentando, es decir, que la temperatura sube de 10 a 15 grados hasta llegar a 20, la transferencia de calor que yo voy a hacer al ambiente es menor y por eso es que el agua que vuelve a la caldera vuelve más tibia, más caliente que al principio. Ergo, dirían, la llama empieza a modular y empiezo a gastar menos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Excelente. Entonces, siempre la transferencia de calor es del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Bien. Y además es mucho más rápida cuanto mayor es la diferencia de temperatura. Fíjate, yo pongo un cubito de hielo en agua hirviendo y tarda ¿cuánto? Nada, se disuelve. Se derrite. Lo pongo en una bebida y dura más. Ahora, ¿qué es? Es que el frío, el hielo, ¿está enfriando a la bebida? No. La bebida está entregando su calor al cubito de hielo y lo derrite. ¿Se entiende? Claro. Bien. Bueno, el calor se transmite siempre del cuerpo más caliente al más frío y la velocidad de esa transferencia es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre ambos cuerpos. ¿Hasta cuándo? Y bueno, si estuviéramos en una cámara adiabática, se llama, que es una cámara que es totalmente aislada, y yo pongo 2 vasos como está aquí arriba,
en uno caliente y en el otro frío, lo que voy a lograr es un balance térmico. Es decir, de a poco el calor va a pasar hacia el frío hasta que las dos líquidos tengan la misma temperatura. Ahí cesa la transferencia. Si no tengo idealmente transferencia al entorno, si estoy dentro de un recipiente totalmente aislado, ese calor se mantendría. Si no hay cómo transferirlo, ese calor queda, digamos, uniforme, no sigue enfriándose. Siempre para que el calor se pierda, se lo tiene que ceder a alguna cosa. Cuando nosotros en invierno nos abrigamos, no es porque el abrigo nos caliente. La frazada no nos calienta, la manta no calienta nuestro cuerpo. Lo que hace es impedir que el calor de nuestro cuerpo pase a el cuarto frío, al dormitorio frío. Claro. La campera, cuando salís afuera, hace lo mismo, es una aislación. Evita que tu cuerpo esté cediendo calor al ambiente. De la misma manera que cuando tenés calor y te tirás en una pileta, vos estás cediendo calor al ambiente porque te molesta el calor que tenés. ¿Estamos? Claro, claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que les guste preguntar? Está muy claro, está hasta ahora muy claro. Muy contentos los muchachos, así que vamos bien, vamos bien. Bueno, ya hablamos de dos conceptos importantes. Uno es el calor y el otro es el calor específico. Definimos el calor como un movimiento molecular. Y ahora vamos a ver esta transmisión de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, cómo se puede producir. Y ya dijimos en algunos de los cursos que dimos, de los talleres, que hay tres maneras de transmitir esa energía, la energía térmica, el calor. Por conducción, por convección y por radiación. Y son tres conceptos que están íntimamente ligados a nuestro trabajo en la climatización de los hogares argentinos, diría. ¿Estamos? A ver, avance del... Perdón, Bueno, yo dije, quiero pedir disculpas porque yo dije están todos muy contentos los muchachos, pero hay también una chica, Verónica, así que no es... Verónica, vamos a darle voz a Verónica. Puedo preguntarle a ver si quiere hacer alguna pregunta, así interviene también ella. ¿De acuerdo? Por ahora no, dijo Verónica, así que cualquier cosa... Por ahora no. Bueno, conducción. No se trata de política, conducción acá, porque es una palabra muy usada. Bertani conducción. No, qué Bertani. Déjame perfil bajo a mí. La conducción es una de las formas de transmisión del calor que se da fundamentalmente en los cuerpos sólidos. Es lo que hablé al principio, ¿no? Vos tenés una cuchara, la ponés arriba de una llama, acá hay un mechero bunsen, una barra de hierro, suponete, de metal. Bueno, el calor va a hacer que las moléculas que están directamente sobre la barra empiecen a vibrar, ¿cierto? Empieza a esa energía las hace vibrar. Por contigüidad, esa vibración se va a ir transmitiendo al resto de las moléculas de ese pedazo de hierro. Por lo tanto, a la larga, se va a calentar todo. Y llega un momento en que yo la tengo que soltar porque me quemo. ¿Está? Claro. En este caso, cuando la transmisión del calor es por conducción, fíjense que las moléculas que constituyen esa sustancia que se calienta por conducción, esas moléculas quedan en su lugar, no se desplazan. Están exactamente estructuradas formando esa barra de metal. No hay un desplazamiento producto del calor de las moléculas que componen o que constituyen esa sustancia, ese metal. Cosa que vamos a ver que es muy distinto cuando hablemos de convección. Entonces, para entender el tema de la conducción del calor a través de un sólido, tenemos que hablar y pensar
en el coeficiente de transmitancia térmica. Es un coeficiente que tiene que ver con la cantidad de calor que se transmite desde una cara a la otra de un cuerpo sólido de determinado espesor, cuando la temperatura de aire que hay de un lado y del otro es de 1 grado. Eso nos va a dar, es una manera de medirlo, no hace falta que nosotros pensemos en que tiene que haber solo 1 grado para que haya calor por conducción, al contrario, cuanto mayor es el delta T entre el afuera y el adentro, mucho mayor va a ser la conducción de calor. El otro día vi una foto en donde un físico de física, tengo un librito muy bueno, muy viejo también, que me encanta, del cual saco muchas cosas, que se llama Física Conceptual, de un americano, Paul DeWitt. Y acá hay una cosa muy interesante. En un lugar de nieve, Tulio de esto debe conocer algo ahí en San Martín de los Andes, en un lugar de nieve, si vos mirás los techos en una cuadra, te vas a dar cuenta cuál es el techo que está mejor aislado, que tiene menor coeficiente de transmisión, porque va a ser el techo, a menos que la casa esté deshabitada, pero va a ser el techo en el cual la nieve se mantiene blanca, no se descongela. Es decir, vos pasás con el auto, ves techos chorreando agua, techos donde está la chapa pelada, y techos donde todavía hay nieve. Si todas las casas están habitadas, evidentemente el que tiene nieve en el techo es el más vivo de los tres, o de los cuatro. ¿Por qué? Porque tiene una aislación que hace que la transmitancia por conducción del calor que hay adentro de la casa hacia el exterior sea menor. Por lo tanto, no llega a derretir a la nieve. ¿Está? Claro, claro. Está claro. Bien. Entonces, cuanto más baja sea la capacidad de conducción, más aislante es el material, y si se trata del envolvente o del techo de una casa, menos cantidad de energía vamos a necesitar para calentarla. ¿Está claro? Claro. Esto es fundamental cuando hacemos un balance térmico. Cuando hacemos un balance térmico, lo que estamos analizando es la capacidad de transmitir el calor que estamos generando adentro de la casa o que debemos generar adentro de la casa hacia afuera a través de los muros. Y ahí vamos a ver que el ladrillo macizo es mucho menos aislante que el ladrillo hueco. El ladrillo hueco es menos aislante que, por ejemplo, el retac, esos bloques de telgopor, ¿cierto? O, por ejemplo, el vidrio doble es más aislante, deja pasar menos calor hacia afuera que el vidrio de una sola lámina. ¿Está claro? Exactamente. Acá tenemos una tablita que nos da cuál es el coeficiente de transmisión. Un vidrio simple es 4,9. Un vidrio doble es 2,75, quiere decir que la misma ventana pierde casi la mitad de calor con un vidrio doble que con un vidrio simple. Acá lo tienen. ¿Sí? La placa cementicia con aislación, ¿viste? Cuando ponen Durlock cementicio afuera, adentro lana de vidrio de determinados espesores y densidades, y por adentro el Durlock común, este tipo de construcción que se llama steel frame o balloon frame, o qué sé yo, ustedes los arquitectos lo saben mejor que yo. Bueno, tenemos muchísimo menos pérdida de calor, un coeficiente de transmitancia térmica más bajo que cuando tenemos una pared de ladrillo macizo. ¿Está? O sea que te convendría cuando vos construís hacer algo bien aislado para después no gastar grandes sumas en la factura de gas. Tenés un costo operativo muy alto si vos no cuidaste ese espacio. Por eso, cuando hablamos de equipos de alta eficiencia y decimos, bueno, vamos a tratar de poner un sistema solar de ayuda a la calefacción y además
una caldera de condensación de alto rendimiento para tener un uso más racional de la energía. Todo eso, si va acompañado por un cuidado en lo que es los materiales y el tipo de construcción que vamos a utilizar, implica un porcentaje de ahorro mucho mayor que en una construcción convencional. Si yo tengo que entregar 20.000 calorías hora en una casa, ¿sí? Y tengo una ganancia a través del equipo que pongo y la radiación solar de, por decir algo, 5.000, si yo hago que estoy hablando de un 25%, de 20.000 recupero a través de energías no convencionales 5.000, el 25%. Ahora, si yo a esa casa la construyo de manera que necesite nada más que 10.000 calorías para calentarla, porque no se va a enfriar, porque he puesto mucho cuidado en los materiales de conducción, del envolvente, del techo, etc., esas 5.000 calorías que gano por la eficiencia del equipo y por la radiación solar que pueda absorber, etcétera, etcétera, implican el 50% de la energía que necesito para lograr la temperatura de confort. ¿Está claro? Claro, claro. Es decir, en la medida en que la arquitectura apoye y, digamos, permita un determinado grado de sustentabilidad, el gasto operativo es menor. Y el porcentaje de ahorro a través de energías no convencionales también es mayor. No sirve de nada tener la mejor captación solar, digamos, el mejor equipo de combustión de gas, etcétera, etcétera, si después hago una casa donde tengo toda una pared de vidrio simple al exterior, como una vidriera. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, esto es el coeficiente K nos va a servir en los balances térmicos para calcular cuál es la pérdida por conducción del envolvente. Es lo que acabamos de decir. Al tener el vidrio, dice esta lámina, una transmitancia térmica alta, cuantas más ventanas tengamos, mayor será la pérdida de calor por transmisión. Pues acá dice, al realizar instalación de calefacción por piso radiante, al revés. Buscamos que el piso, el material con el que cubrimos los serpentines del piso radiante, sea de un coeficiente lo más alto posible de transmisión. La aislación la ponemos abajo con el telgopor, pero si yo arriba de los caños hago un contrapiso de leca, y bueno, voy a estar tardando en calentar muchísimo tiempo, perdiendo temperatura. Entonces la eficiencia se da por esa capacidad de transferencia que va a tener ese piso. Por eso no buscamos alfombra ni madera y recomendamos pisos cerámicos, de porcelanato o cementicios. ¿Está? Bien. Entonces, eso se refiere al primer modo de cómo se transmite la energía, que es por conducción. Dijimos que en la conducción es por lo que se da fundamentalmente en los cuerpos sólidos, las moléculas de ese material en su lugar lo que hacen es ir transmitiendo la vibración para poder disipar y tratar de igualar esa diferencia de temperatura que hay entre los dos lados de una pared, o de una barrera, cualquiera, estamos el techo, lo que fuera. ¿Sí? La transferencia de calor por convección se da fundamentalmente en los fluidos, tanto en los líquidos como en los gaseosos. En este caso, es el típico caso del radiador, que siempre dijimos que más que un radiador es un convector. La transmisión del calor se da por convección. En este caso, esa transmisión se da mediante el tránsito de las moléculas. Es decir, aquí el aire que está frío se dilata con el calor, recibe esa energía lo hace dilatarse, expandirse. Todos los sólidos también se dilatan, pero en muchísimo menos proporción a la misma cantidad de energía que los
líquidos, y todavía los líquidos mucho menos que los gases. Es decir, en el caso del aire, tiene una gran capacidad de expansión. Por lo tanto, al calentarse y al dilatarse, un segundito, estoy en curso, después te llamo. Por lo tanto, al calentarse y al dilatarse, suben. Lo que suben son las moléculas de aire. Los átomos que componen el aire, el oxígeno, el nitrógeno, los gases raros, todo esto que compone la atmósfera, esos átomos se calientan y al calentarse se dilatan y suben. Lo mismo pasa en un líquido, en una cacerola. Yo pongo una cacerola de agua arriba de la hornalla y resulta de que el fuego le pega en el fondo, la hornalla está en el fondo, ¿cierto? Las moléculas de agua que están en contacto con el fondo de esa cacerola se dilatan. Al dilatarse ocupan más espacio, por lo tanto, por unidad de volumen son más livianas, porque el peso atómico de esa molécula sigue siendo el mismo. No sé si la palabra es peso atómico, pero el concepto es ese, ¿no? El peso es el mismo. Se ocupe más volumen, por unidad de volumen es más liviano, por lo tanto sube. Tanto en el aire como en el agua se da ese fenómeno. Fíjense acá cómo tenemos un radiador, el aire frío que pasa por abajo y sube y empieza a generarse una recirculación. Mayor va a ser la velocidad de esta circulación, cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el radiador y el aire frío que está tomando por abajo. ¿Está? Excelente. Bueno, los radiadores transmiten su calor, fundamentalmente por convección. Por eso nosotros decimos que dejemos 12 centímetros, si yo al radiador lo apoyo en el piso, no tiene de dónde tomar el aire para recircularlo. Por lo tanto, su rendimiento baja totalmente. Hay una mínima convección y algo de radiación, porque después vamos a ver de que ninguna de estas formas se da en forma exclusiva en un proceso de transmisión de calor. No se da en una forma exclusiva. Siempre están los tres modos en todo tipo de intercambio de energía, en todo tipo de transferencia de calor. Bien, ok. Acá se mueven las moléculas, fíjate vos, en el otro caso las moléculas quedaban fijas, lo que pasaba es que se corría una vibración, que en definitiva se evidenciaba como temperatura. En este caso, lo que hacemos es hacer circular a la molécula, a los átomos que constituyen ese elemento, sea agua, sea aire o sea lo que fuera. ¿Estamos? Bien, ahí Fabián te pregunta, ¿cuál es la diferencia práctica, supongo que está diciendo, del fan coil con el radiador? ¿Cuál es la diferencia debe ser lo que predomina, ¿no? Bueno, en el radiador lo que vos tenés es un proceso de convección termostático. Es cuando vos decís que es termosifónico. ¿Qué es lo que sucede? No hay ningún motor ni ningún impulsor que genere este movimiento. Este movimiento se genera naturalmente por la diferencia de temperatura que le da el radiador al aire y por lo tanto lo hace elevar. ¿Estamos? Es exactamente lo mismo que pasaba en las instalaciones de calefacción por termosifón. Antes de que explotara la tecnología, llamémoslo así, cuando una bomba, yo me acuerdo de las primeras bombas recirculadoras que instalé, eran unos matoastros que pesaban 15 kilos, me acuerdo que había Vita, se llamaba la que yo colocaba, un tipo que fabricaba las bombas acá. Tenían un bruto motor, 2 manchones con resorte, bueno, antes de eso, las instalaciones eran por termosifón. Suena el teléfono. Antes las instalaciones eran por termosifón. ¿Qué quiere decir? La caldera se ponía en un sótano, o por lo menos 1 metro por debajo del nivel de la planta baja. Ahí se producía el fuego, se calentaba el agua de la caldera. Esa agua se dilataba. Al dilatarse era más liviana, subía por los caños. Al subir por los caños chupaba también el agua fría que venía por el retorno.
y se generaba una circulación natural, producto y efecto de la temperatura. Bien. En un fan coil no sucede eso. En un fan coil vos calentás el aire, pero fíjate que el radiador tiene huelgos, es decir, espacios entre las distintas placas que lo componen, lo suficientemente anchos como para no evitar y no frenar esa tenue corriente ascendente de aire que produce el radiador por termosifón. En cambio, los fan coil tienen, los radiadores tienen plaquitas una pegada a la otra. Por circulación natural, por ahí el aire no pasa, porque la fuerza ascensional que le da la temperatura es más baja que el rozamiento que le implica pasar entre las distintas plaquitas que forman el radiador de un fan coil. Entonces se pone un ventilador. Esa es la diferencia entre ventilador y fan coil por un lado y un radiador por el otro, que genera una corriente ascensional termosifónica. ¿Les gustó? Muy claro, ¿no? Muy claro. Bueno, esto ya lo dijimos. La tercera forma de transmisión del calor es por radiación. En un principio hablamos de conducción. La molécula quieta se genera una vibración que las va atravesando. En el segundo término tenemos el tema de la convección, es decir, lo que se mueve en la molécula producto, ¿por qué? Porque no está tan fija. El hecho de que el agua y el aire nos permitan atravesarlo con la mano es porque las moléculas entre sí están mucho menos ligadas que en un cuerpo sólido. Yo en un cuerpo sólido quiero pasar la mano así y me la rompo por el cuerpo sólido. En el aire o en el agua puedo hacer así y atravesar esta masa, esta sustancia, sin generarme ningún inconveniente. ¿Está claro? Entonces, en el sólido, las moléculas están agarradas, quedan fijas, el calor se transmite por vibración de esas moléculas y por contigüidad a las siguientes. En los líquidos y los fluidos, el aire, los gases, ya lo que se mueve es las moléculas, ¿por qué? Porque no están tan unidas entre sí. Más unidas en los líquidos que en los gases. ¿Estamos? Ahora, la radiación es otro tipo de transmisión del calor, que no necesita ningún medio de transporte. La fuente fundamental de energía del universo es el Sol, por lo menos de nuestro sistema planetario. Es el Sol. Entre el Sol y nosotros no hay sustancia, hay un vacío, ni siquiera hay gases, nada, es la nada, es el vacío total. La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y pico, viajando a 360.000 kilómetros por segundo. Imagínense la distancia que está recorriendo. Y sin embargo, cuando llega a la Tierra, produce toda la transformación que dio lugar a la vida. Y nosotros salimos al balcón en estos días de cuarentena a tomar sol y notamos, hoy era para estar en remera al sol. Claro. Es decir, ¿cómo se está transmitiendo esa energía térmica? No puede ser por conducción, porque no estamos en un sólido, no hay un caño o una barra de acero desde el Sol hasta la Tierra. Tampoco es por convección, porque no hay moléculas entre el Sol y la Tierra como para que esa energía las haga moverse y llegar hasta nosotros. Se transmite por ondas electromagnéticas. Bien. Cualquier fuente de energía produce una gran cantidad de ondas electromagnéticas, de las cuales las que nos interesan son las ondas infrarrojas, que son ondas que tienen una gran longitud de onda, son ondas suaves. La luz ultravioleta es de ondas electromagnéticas que tienen una mayor frecuencia porque tienen una menor longitud de onda. ¿Está? Las infrarrojas son las que producen calor. Okay. Por ejemplo, el pollo al infrarrojo es un especial ejemplo de qué cantidad de calor puede producir una onda magnética, electromagnética, como la microonda en un microondas. ¿Sí? Claro. Entonces, se transmite a través de ondas. Yo siempre pongo un ejemplo para esto. Yo estoy en el campo una noche
en un asado, una peña, no sé si todavía existen, y hacemos un fogón grandote y nos ponemos alrededor del fogón. Una noche de invierno, temperatura ambiente 2 grados bajo cero, el fogón, todos alrededor, a un costado una parrillita con algo que se está cocinando, alguna botellita de ginebra o de buen vino que está circulando, o mate o lo que fuera. La cara nuestra que está hacia la fogata se pone colorada. La radiación que recibimos de ese fuego es grandísima. Sin embargo, en la espalda nos tenemos que poner un poncho, una campera o lo que fuera, una frazada, porque atrás nos estamos muriendo de frío, hablando correctamente. ¿Por qué? Y porque ahí no hay conducción, tampoco hay convección. El aire que hay entre la fogata y yo no se calienta. Si vos agarras un fósforo y ponés el dedo de costado, no te quemás. Lo pones arriba y sí te quemás. ¿Por qué? Y porque la convección se da para arriba en la punta del fósforo. El aire no es buen transmisor de la temperatura y yo puedo acercar el dedo a la llama sin quemarme. ¿Está? Entonces, el aire que hay entre la fogata y yo sigue a 2 grados bajo cero. Arriba de la fogata puede estar calentándose por convección. Las moléculas de aire que están, los átomos de aire que están en contacto con la llama, se calientan y tiran para arriba. Por eso las chispitas se van volando para arriba, porque hay una corriente ascensional, ¿sí? de aire producto de la temperatura de la fogata. Pero el calor que yo recibo es por radiación. ¿Está? Okay. Entonces, siempre la radiación parte de un cuerpo emisor, por lo general de alta temperatura, el sucedáneo, digamos, el equivalente al Sol en la minísima escala de la que estamos hablando es el radiador. El radiador también da radiación, el piso radiante fundamentalmente. Fundamentalmente, ¿qué hace? Y da radiación, genera ondas electromagnéticas e infrarrojas que empiezan a rebotar por todos lados y que son absorbidas por los cuerpos oscuros que somos nosotros. Okay. Por eso, cuando tenemos un sistema de piso radiante, el aire no se calienta. Por eso decimos que el piso radiante es tan indicado en locales altos. ¿Por qué? Y porque no necesito calentar toda esa masa de aire. Si yo pongo radiadores y tengo un living de doble altura, de 6 metros de altura, recién me va a llegar el calor a mí, a la altura de mi cabeza, cuando yo llene de aire caliente toda la parte de arriba que no utilizo. El aire va llenándose y va calentándose desde arriba hacia abajo. En cambio, con el piso radiante, el aire no se calienta de la misma manera como un radiador. No hay convección, lo que hay es fundamentalmente radiación. Y esa radiación la absorbemos. Por eso, si bien la temperatura de confort es de 20 grados, cuando tenemos radiadores que calientan el aire, si nosotros estamos en un piso radiante, si ponemos 20 grados en el termostato, el calor que recibimos es sofocante. En general, con piso radiante, hablamos de una temperatura del aire entre 16 y 18 grados como mucho cuando la instalación está en régimen. ¿Está claro? Bien, o sea, un poco más baja. ¿Cómo estamos? Yo pensé que esto iba a ser, pero estamos con cosas. Algo fundamental es, nunca se da una sola manera de estas 3 formas de conducción del calor. Nunca se da de una sola manera. Siempre se da de las 3 maneras. Yo tengo un piso radiante. Fundamentalmente, ¿qué estoy priorizando? La radiación. Pero la película de aire, la capa de aire que está en contacto con ese piso, que está más caliente que el medio ambiente, esa capa de aire se calienta, sus átomos se dilatan y va a ascender. ¿Sí? Y al estar yo parado arriba de ese piso, a pesar, si estoy descalzo más todavía, cuando tenés piso radiante, todo el mundo anda descalzo. Bueno, por conducción, ese calor entra a mi cuerpo a través de los pies. Quiere decir que
que yo en un piso radiante estoy recibiendo energía fundamentalmente por radiación. También estoy recibiendo por conducción cuando la planta de mi pie se apoya contra ese piso radiante. Y también se está generando una convección que va a hacer que el aire empiece a calentarse. No tanto como si tuviera radiadores, porque el radiador también es radiador. Por algo se lo llamó históricamente así. Si yo pongo la mano a 10 centímetros de un radiador caliente, voy a sentir el calor. Ese calor que siento es calor de radiación. Si apoyo la mano, el calor que siento y que absorbo es por conducción. El aluminio caliente pasa ese calor a mi mano. Y si yo pongo arriba del radiador un fósforo, con el radiador funcionando, vamos a ver que la llama temblequea, porque se está generando una corriente convectiva, tomando aire de abajo y tirándolo para arriba. Es decir, que siempre la energía se transmite de las tres maneras: conducción, convección, radiación. ¿Estamos? Bien. A ver, ¿alguna preguntita, algo les parece? No sé qué. Emilio pregunta, dice, ¿los tubos radiantes de Xerox tienen el mismo principio? No sé si vos por ahí conocés eso. Sí, exactamente. Es fundamentalmente radiación. Ajá. Fíjate que en las confiterías son unos tubos infrarrojos, que tienen un quemador de gas por un lado, una ventilación por el otro, y el caño ese se pone colorado. Tiene arriba una capucha, como si fuese un velador, que es convexo y que de alguna manera hace que las ondas de radiación reboten y salgan para abajo también. Te pega en la cabeza, eso te deja con un dolor de cabeza de loco. Es el terror de los pelados. Mamita. El terror de los pelados, te da con todo. Pero bueno, obviamente si lo tenés arriba de la cabeza es incómodo, pero te calienta toda una zona. En los restaurantes lo ponen con la carpita de plástico y comes afuera. ¿Está? Es exactamente lo mismo. Es fundamentalmente radiación. Y ahí Heraldo te pregunta, en costo inicial los radiadores y pisos radiantes son prácticamente iguales, pero en gasto de energía, ¿cuál es el que gasta más, cuál es el que gasta menos? En general, con el piso radiante podés lograr un mayor ahorro energético. ¿Por qué? Porque vas a trabajar a más bajas temperaturas. Ahora, el ahorro energético no está dado tanto por el sistema que vos utilices, obviamente, sino por lo que dijimos antes, ¿no? Por la termicidad que tenga tu casa. Claro. A menor pérdida de calor, menor cantidad de energía necesaria operativamente. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hablar de cambios de estado. Yo no sé, me parece que lo vamos a dejar esto para el jueves, lo que queda. Estamos un poquito jugados, estamos un poquito cortitos de... Estamos un poco, además que es un tema que es muy interesante, porque hace a lo que es la caldera de condensación. Calor sensible y calor latente. Claro. Lo vamos a ver el jueves próximo, de aquí en adelante. Son unas cuantas láminas, a ver. No, son dos, igual. Es un concepto que me gustaría darlo en forma más detenida, así que lo vamos a dejar. Lo que sí les voy a dar ahora, bueno, a ver, está el concepto, ¿les interesa este tipo de talleres en donde tratamos de entender un poco este juego maravilloso que tiene el universo en cuanto al toma y daca, ¿no? a este proceso constante de cambio y de transformación? Sí, la gente está muy... Ahí está, mira. Les explico, yo no soy un físico, quizás tuve inquietud de tratar de entender todo esto, y bueno, estudié unos años de ingeniería, física 1 por lo menos, la cursé, y me quedó una matriz como para poder seguir trabajando, pero soy un poco autodidacta en esto, y me gusta explicarlo así, en forma llana, de manera de que, sin mucha fórmula, entendamos los conceptos y cómo se está moviendo todo esto. ¿Estamos? Dale. Todos están de acuerdo que sí, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho. Nueva función.
Vamos a pasar ahora, a ver, un minutito. Esperá, ¿eh? Vamos a pasar ahora. Disculpen, vamos a pasar al concurso. Han llegado muchas y muy lindas fotos y hay un premiado. El jueves largamos otro concurso porque vamos a tratar de premiar la mayor cantidad de gente posible. ¿Eh? A ver, vamos a la primera. El título de este concurso era ¿cuál fue el peor trabajo que encontraste en una instalación? Y la verdad es que se han esmerado, hemos recibido muchas propuestas, he seleccionado algunas y hemos elegido, fue muy peleada la elección, nos juntamos entre tres, habría que dar muchos premios porque son todas muy buenas. La primera es de Gabriel Cuello de San Vicente. Vos fijate esto, ¿no? Esto es lo que no debe hacerse. Nunca tenemos que entregar una caldera con esta terminación, con caños por afuera, con el caño de gas a la vista. Realmente, el cuidado en la presentación es fundamental. Así que bueno, sirve esto, fíjate acá, en vez de poner la brida que corresponde para embocar la chimenea de tiro natural, que es esta, poner papel de aluminio engomado, bueno, barbaridades. Más en lo que se refiere a ventilaciones, ¿no? Bochado, en cana, este tipo, habría que sacarle la matrícula, habría que sacarlo del mercado, es un peligro. Vamos a otra, de Gustavo Domínguez de Río Gallegos. Acá vemos lo que pasa a veces con la termofusión cuando se pasa de temperatura. El inserto salió volando. Es decir, en este caño, el inserto que tenía con rosca metálica para conectar la caldera, se despegó. Quedó el flexible enganchado al inserto metálico y separado del cuerpo plástico de la tubería. ¿Estamos? Y ni hablar de esto, ¿no? Fíjate cómo estaba todo esto. Un desastre. ¿Estamos? Cuidado, tratemos de usar fitting. Vamos a sortear estoy esperando, yo me hago boca de lo que se va hablando y a veces las cosas tardan en llegar, pero vamos a sortear herramientas de Office. ¿Estamos? Ok. Otra más. Rubén Frutos, en Mar del Plata. Se llama Mañana Vuelvo. Lo llamó una señora porque tenía un problema con la caldera y había pasado un Tara Service antes y le había dicho, señora, mañana vuelvo. Y bueno, esta señora tuvo que llamarlo a Rubén y Rubén cuando llegó encontró este panorama. Fíjate cómo le dejaron la caldera. Qué lindo, con eso. ¿Sí? Qué belleza. Sí, obviamente debe haber habido sobretemperatura. Alguien dice, me parece que hubo sobretemperatura. Sí, en general es así. Bueno, volvemos con una más. Espérate. Avance de página. Cristian Rodríguez, San Rafael, Mendoza. Esta me gusta. Fíjate vos. Esta es la ventilación. ¿Qué es lo que hicieron? La ventilación de tiro natural tiene que tener, sí o sí, 50 centímetros rectos para evitar que se frene el tiraje. Recuerden que el tiraje de una chimenea también es efecto de la convección. El aire caliente, producto de la combustión del gas, pasa por la chimenea porque es más liviano. La chimenea funciona como una aspiradora. Es un elemento básicamente convectivo. El aire caliente sube. Fíjate que en una chimenea, cuando vos la encendés y la chimenea está fría, te hace humo. En la medida en que se vaya calentando la chimenea, la velocidad de los gases es más rápida y el humo lo aspira a la boca del hogar.
¿Estamos? Entonces, ¿qué pasó? Este tipo no respetó los 50 centímetros rectos a la salida de la caldera. ¿Cuál fue el efecto? Primero, mira, tuvo que desconectar, ¿ven la manito acá? Vamos a ampliarlo. Tuvo que desconectar el termorresistor de seguridad, que hace que el aire caliente, es decir, si no hay buen tiraje y se calienta el aire en la cámara de humos, la caldera corte. Primer caso. Y después mirá cómo quedó la plaqueta y el tablero. El calor se concentraba acá abajo y quemó totalmente toda la caja del tablero. ¿Producto de qué? De que esto estaba mal instalada. Esta caldera debería haber corrido para este lado y de acá salir recto para arriba. Y entonces, no hubiera tenido que sacar el termorresistor de seguridad, ni se hubiera quemado todo como lo encontró Cristian. Ahí estamos. Cristian Rodríguez de San Rafael, Mendoza, la tierra del buen vino. Estuve por San Rafael, ahí en el Cañón del Atuel. Bueno, avance de página. Acá tenemos otro. Mirá lo que es este. Esperá, acá. Fíjate vos en qué estado estaba. Vamos a... Esperá, a ver. Bueno. Perdón, Pablo, me parece que tenés que poner pantalla completa, así podemos ver bien las fotos, pues por eso me veo chiquito. A ver, ver. Gracias. Ahí está. Yo no sé qué haría sin Analía. Muchas cosas. ¡Oh, acá está! No, vos sabés, Analía, malabarista de imágenes. Bueno, acá tenés Gerardo Heise de Neuquén. Fíjate cómo encontró esto. Es un tiro forzado. Esta parte quemada, levantada, tomaba aire del ambiente. Acá puesto todo con cinta adhesiva. Mirá cómo estaba el caño. Desastre, chicos. Fíjense lo importante que es insistir en la calidad de los trabajos y en la capacitación. Todos ustedes que están aprendiendo un montón de cosas y enseñándonos a través de los grupos de WhatsApp y qué sé yo, un montón de otras, están compitiendo con alguien que es capaz o que tiene el atrevimiento de hacer este tipo de cosas. Por eso es muy interesante este tipo de fotografías. ¿Qué pasa? Impresionante, la verdad, impresionante. Espérate, a ver. Acá está. Javier Sosa, esta foto, bueno, mala presentación. La chimenea está pegada a la ventana. Y el primer premio lo va a tener Leonardo Pacheco de Mendoza. Esto son dos mocos, hablando en criollo, que mandó. Este es uno. Lo primero que esto no es SOFIT, por lo tanto nosotros lo tachamos, lo abolimos. Pero este señor le bajaba la presión. Y entonces Leonardo fue a ver qué hacía, por qué le bajaba la presión en la instalación. Y empezó a mirar, empezó a buscar, no veía cómo, empezó a analizar cuántos circuitos tenía, para dónde iban. Quizás lo hizo con una cámara termográfica, no sé cómo lo hizo, pero al final encontró que había dos caños que estaban preparados para un futuro circuito, una futura ampliación de la casa, y que los habían dejado metidos en el hormigón o en la mezcla, tapados con una bolsita de nylon envuelta, y arriba el material. Por lo tanto, la caldera se despresurizaba porque el agua se iba por estos dos caños que estaban liberados y totalmente abiertos. Fíjense lo importante que es tener la concepción total de la obra y estar pendiente de todos estos detalles. Y lo otro es esto, que también lo mandó Leonardo Pacheco de Mendoza. Un sistema de piso radiante en una torre de muchos departamentos. ¿Qué es lo que hizo el instalador? Y bueno, se ahorró unos mangos. En vez de poner llave a la entrada de los colectores, no la puso. Pero no solo eso, puso un buje de reducción entre 1 pulgada y 3/4, que sería el codo que entra, de hierro galvanizado. Vos fíjate el estado en que quedó este buje
cómo se destruyó, mírenlo acá arriba, este es el buje nuevo, este es el buje totalmente obturado, producto de las corrientes galvánicas. Es decir, vos tenés bronce por un lado, latón, zinc y cobre. Y del otro lado tenés plástico, no hay manera de que estas corrientes se vayan circulando para otro lado. Entonces se empieza a generar por diferente potencial dieléctrico, que se llama una diferencia de potencial eléctrico entre un material y el otro, y el material menos resistente se destruye. Es lo que pasaría si yo, en un sistema de losa radiante de hierro, le digo, no señora, este caño está pinchado, pongamos un tramo de hidrogrón que no se le va a pinchar nunca más. Chao, sonó el resto de la cañería. ¿Está? ¿Mm? Claro, entonces, esto es fundamental. Ustedes saben que la pila, el que inventó la pila fue Volta. Y dicen que antes las pilas eran muy elementales. Metió en un vaso distintos discos de zinc y de cobre, unidos todos los de zinc por un lado, todos los de cobre por el otro, intercalados con un aislante, que creo que él usó piel de gato, creo que lo conté alguna vez. Y después metió ácido. Bueno, el ácido actuando sobre los dos metales generaba una diferencia de potencial que se traducía en energía eléctrica. Y poniendo un manómetro, un amperímetro, no sé qué tendrían en aquel momento, entre un polo y el otro, se generaba corriente eléctrica. Lo mismo sucede cuando vos mezclas dos materiales de distinto potencial eléctrico. La termocupla genera electricidad a través del calor por una diferencia de potencial entre el cobre y no sé qué otro metal que tiene adentro. Al calentarse genera corriente eléctrica. Nuestra querida termocupla que tantos mangos nos ha hecho ganar a lo largo de nuestra historia. Bueno, entonces, Leonardo Pacheco, hoy te llevaste las palmas. Esto es bien gráfico de lo que no debe hacerse. Una mención especial para Cristian Rodríguez de San Rafael, Mendoza, porque esto también es lo que no debe hacerse, ni solucionarse de esta manera, porque el resultado va a ser este otro. Bueno, se nos pasaron unos minutos. Seguimos el jueves con terminar el tema de cambio de estado, calor latente, calor sensible, y vamos a pasar a lo que es presión y caudal, que es otro de los elementos que juegan mucho en este oficio que tenemos de calentar los hogares argentinos. Un abrazo grande para todos, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Muchas gracias a Analí, a José, vos que estás ahí haciéndome pata y tratando de ayudarme para leer las consultas que llegan. Un placer, Polito. Y aportando todo lo tuyo. Andrea, que está siempre pendiente de todos estos contenidos. Juli, Alan, bueno, y todos ustedes que nos están escuchando. Un abrazo grandote, nos vemos el jueves, soy Pablo Bertani y este es el Club Peisa. Muy bien, gracias Pablo, gracias José, gracias a todos por seguirnos y seguir aguantándonos todas estas semanas. Nos encontramos el jueves para continuar con el tema de física y climatización. Buenas noches. When you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, girl.